Belén Cordero, asambleísta de Creo, está esta mañana con nosotros para analizar lo que ha sucedido con Pandora Papers, con el informe que intentó elaborar la Asamblea Nacional. Ayer estuvo aquí Ronnie Aliaga y también, que es del bloque de UNES de oposición, también expuso sus argumentos frente a lo que sucedió con el tema de Pandora Papers. Buenos días, Belén, bienvenida. Y bueno, todo ha terminado en un exhorto que termina siendo un saludo a la bandera. El presidente de la República ya ha respondido que no va a asistir a la Asamblea Nacional. Pero ¿qué nos puede decir? Que hiciera una evaluación general de lo que sucedió en la Asamblea Nacional, porque lo que más se está cuestionando es ese rendimiento, esa calidad, digamos, ese nivel que tienen los asambleístas. ¿Qué podría decir usted que está allá adentro? Mire, Janet, es lamentable lo que pasó en la Asamblea Nacional y no en vano la opinión pública, los ciudadanos en general protestan y se quejan. La Asamblea tenía un rol, porque un rol fiscalizador, ¿no? Por supuesto que sabemos que la Contraloría General del Estado tiene su competencia de investigar. De hecho, el presidente Lasso pidió que se haga un análisis de su patrimonio y ya la Contraloría emitió su dictamen. Sin embargo, la Asamblea Nacional tiene su competencia de fiscalización a las actividades del poder público, entre esas presidente y vicepresidente de la República. Tenía la competencia la Comisión de Fiscalización, de la cual yo soy vicepresidenta, por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por una argucia legal, el Pleno de la Asamblea Nacional le retiró esa atribución a la Comisión de Fiscalización y se la dio a la Comisión de Garantías Constitucionales. Ese es el primer punto de partida de una arbitrariedad. Dijimos, bueno, perfecto, que lo haga otra comisión, porque aparentemente nosotros no tenemos objetividad, aunque tenemos 4 juicios políticos ya adelante, varias investigaciones, estamos por sacar otra más, etcétera. Pero bueno, esta Comisión de Justicia, integrada en su mayoría por UNES y Pachacutic, únicamente 2 asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional, la bancada oficialista, llevó adelante aparentemente esta investigación. Debería haber sido técnica. Usted como periodista sabe que lo propio de una investigación técnica es el contraste de la información. ¿Y qué contraste necesitaba esta comisión? Aparte de las acusaciones que hacía el correísmo. Bueno, pues la documentación del Consorcio Internacional de Periodistas y por supuesto la documentación de los supuestos bienes o mercancías o acciones que hubiese tenido el candidato Lasso en ese entonces en paraísos fiscales. Le sorprenderá a usted que esta comisión resolvió en su momento dar 20 días adicionales de plazo para la investigación. Sin embargo, no acataron esa resolución y resolvieron entre gallos y medianoche aprobarlo. Yo seguí de cerca y compareciendo incluso a las comparecencias. Fui a las comparecencias y claro, el correísmo y Pachacuti llamaron a sus ponentes, a sus técnicos, entre ellos el correísmo planteó a la periodista de Página 12 de Argentina, la cual en las grabaciones está clarísimo que le preguntaron, ¿usted qué tiene que decir sobre los paraísos fiscales de los políticos en Ecuador a partir del 2017? Nada, no he hecho ninguna investigación. Entonces dígame, ¿para qué la llamaron a la señora? Claro. Sin embargo, los ponentes que llamó el asambleísta Saquicela, el asambleísta Zambrano, fueron descalificados, dejados sin quórum. Esa es otra anomalía adicional. Entonces, cuando cierran el informe, no habían recibido tampoco la documentación ni de Panamá ni del Consorcio Internacional de Periodistas. Era un relato político, un cuento político, donde la mayor palabra, la palabra que más se repetía era conmoción social y conmoción política. Yo quisiera señalar que, bueno, la historia es muchísimo más larga y sí, podríamos pasarnos aquí toda la mañana señalando todas las irregularidades, las equivocaciones, los retrocesos, las confrontaciones que se dieron en esta comisión durante la elaboración de este informe. Pero yo voy al tema, al cuestionamiento que como ciudadanos, como periodistas podemos hacer, es al tema de la calidad, del nivel de los asambleístas, ¿no? El chiste que termina siendo esto todo, porque hacen todo un informe. Supuestamente hacen comparecencias llamados buenos o malos, exitosos o fracasados, pero al final terminan haciéndose la misma pregunta, es decir, terminan exhortando al presidente de la República que vaya a la Asamblea Nacional para preguntarle si el traspaso de sus empresas, porque en eso no hay duda, tenía empresas en el exterior, pero si el traspaso de sus empresas fue por donación, fue por herencia, fue por venta o cómo trasladó sus bienes a otras personas, a sus familiares o a otras personas cercanas o no sé, o con las que haya podido hacer negocios. Es decir, seguimos en el inicio de la investigación. Pero ahí Belén, y la pregunta es esta, ¿no hace falta aclarar eso? O sea, por la salud, el bien, el bienestar y por un saludo a la verdad, es decir, por ir de la mano de la verdad. ¿No hace falta aclarar ese tema?
Yo creo que quien tiene que aclarar primero, bueno, es por supuesto el presidente Lasso, pero más allá de eso, la Contraloría General del Estado en su informe extenso, que obviamente no se hace público porque se trata de un patrimonio, y el sigilo bancario, que ese es otro tema que quisiera topar. Muchos funcionarios o asambleístas dicen, levanten el sigilo bancario del presidente de la República, de su cónyuge y de sus hijos. Primero, su cónyuge y sus hijos no son funcionarios públicos, no tienen obligación de levantar su sigilo bancario. El presidente de la República y todos los que somos funcionarios públicos hemos dado la autorización cuando nos posesionamos de levantar nuestro sigilo bancario cuando estemos en un proceso judicial. Pero no quiere decir que mañana usted, Janet Nostroza, pide a Ana Belén Cordero levantar su sigilo bancario porque usted quiere, así lo desea, ¿no? Ese es por un tema. Y el otro tema, que es lo que mencionó la asambleísta Mónica Palacios. Ella dijo que el presidente Lasso hizo la transferencia de sus acciones. Sin embargo, la Gaceta lo publicó después de haber posesionado o de haber inscrito su candidatura. Los que somos abogados y que entendemos este tema sabemos perfectamente que una transferencia de acciones surte efecto inmediato. De hecho, ya la Superintendencia de Bancos de Panamá, que es el organismo competente, ya estableció eso en un comunicado que llegó a la comisión. Pero las ganas de hacer el show político y de buscar un relato donde no lo hay. De hecho, ya el Consejo Nacional Electoral, cuando el propio Andrés Arauz impugna la candidatura del presidente Lasso, ya se posesionó sobre el tema. Mire, Janet, yo creo que el evidente ánimo desestabilizador del correísmo está ahí. Y siempre estuvo ahí. Y le digo un tema que yo lo repito en varios medios de comunicación. La conmoción social que ellos asumen y que únicamente existe en su cabeza y en este informe, la quisieron meter por la ventana en el informe que hizo la Comisión de Seguridad cuando la crisis carcelaria. Hubo un informe de minoría planteado por el correísmo, que no fue leído y no fue aprobado. Sin embargo, ese informe también tenía la palabra conmoción social y política. Entonces, ¿qué buscan ellos a toda costa? Una destitución o eventual juicio político al presidente de la República, que no ocurrió y no va a ocurrir. Ahora, sobre lo que está sobre la mesa, coincide que el mismo día que se iba a votar este informe con todos sus defectos y todos sus problemas que ya los hemos descrito sobre el tema de Panama Papers, la Contraloría General de Estado también saca un informe en donde, digamos, libera de toda responsabilidad al presidente Lasso. Pero me preocupa los tiempos políticos, o sea, es preocupante y deja mucho que decir y que pensar que la Contraloría justo ese mismo día saca ese informe. Y por otro lado, que se haya tomado menos de un mes para hacer un análisis que es profundo, o sea, que es lo que se le cuestiona también a la Asamblea Nacional. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde está la lectura, la contrastación? También se dice que un mes para que la Contraloría haya hecho ese informe es muy poco. Mire, Janet, yo también creo que esa lectura desde fuera es válida. Es válida. Sin embargo, la Contraloría tuvo un mes y medio, pero más allá de ese mes y medio hay tiempos procesales dentro de un examen especial, que es lo que solicitó el presidente de la República a la Contraloría, y dentro de esos tiempos procesales estaba el periodo de prueba. El periodo de prueba que se le da a la una parte y a la otra para analizar sus argumentos de cargo y de descargo no podía omitirse. Con lo cual, por eso salió un mes y medio más tarde. Sin embargo, la documentación que reposa en Contraloría, que entiendo el presidente Lasso remitió en su momento, es clara y es fidedigna. Yo creo que el Contralor sí debería, así como usted me mencionó hace un momento, salir a la opinión pública, pero eso ya está en la esfera de él, no nos compete como asamblea ni como ejecutivo. Pero no deberían fiscalizar eso, por ejemplo, llamarlo. Yo digo en honor a la verdad. Yo creo que esa es una acción válida. Que este tema realmente quede claro. Por el bien de todos. Yo creo que esa es una acción válida, esa propuesta que usted plantea, Janet, incluso a la Comisión de Fiscalización, para decir, bueno, cuéntenos cómo se dio el examen, en qué condiciones, en qué términos, qué analizaron. Quizás ya el detalle concreto, eso corresponde a la esfera del examen especial, pero sí, justamente esa actividad, ese tema que ocurrió, porque esa coincidencia en que se entregó el mismo día, digamos, para algunos, para la opinión pública en general podría decir, ¿y por qué justamente el mismo día en que se iba a votar, digamos, ¿no? Pero yo sí creo que ese baño de verdad del organismo competente, que es la Contraloría General del Estado, permitió también tomar a la Asamblea Nacional una decisión adecuada y técnica. Al final el exhorto queda en el exhorto. Y ya lo que dijo el presidente ayer en horas de la mañana, que no acudirá, miren, en los últimos 14 años un presidente de la República no había ido nunca a la Asamblea, salvo para entregar el informe a la Nación. Ya el presidente Lasso ha ido en 2 ocasiones a entregar proyectos de ley, ¿no? Entonces, yo creo que esa declaración del presidente de que no va a ir a la Asamblea y va a entregar el informe de Contraloría, yo creo que es necesaria y suficiente ya para cerrar el tema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y cómo se vivió esto dentro de la Asamblea Nacional? Toda vez que vimos que finalmente se votaron 3 opciones.
La primera, que pedía la destitución del presidente de la República, y luego todo el análisis de la información, o sea, primero la destitución, luego el análisis de la información, algo que le cuestioné ayer a Ronnie Aliaga. Luego se dijo que se pedía, que se solicitaba la comparecencia del presidente de la República o sea, se eliminó la destitución, se cambió por comparecencia, y luego en una tercera moción se cambió comparecencia por exhorto. ¿Qué es lo que se vivió ahí adentro? El presidente de la República lo llamó un sentido de cordura, ¿sí? ¿Cómo lo vivió usted ahí adentro? Mire, en un principio se iba a votar en primera instancia la moción, la segunda moción, el llamarlo a comparecer al presidente. Por supuesto, nosotros no estábamos de acuerdo como bloque oficialista, porque el presidente ya ha dejado claro, a través de someterse a un examen especial de Contraloría, a la ciudadanía y en general lo que tendría que explicar sobre su patrimonio. Sin embargo, por algunas argucias legales que hace el correísmo en algún momento, o argucias políticas, se votó la primera moción de Paola Cabezas sobre la destitución. Y ahí se vieron los verdaderos colores, ¿no? Que son rumores o secretos a voces, pero se ven los verdaderos colores con esa moción que presenta la asambleísta del correísmo. Y que al no aprobarse, luego hay unos videos en redes sociales que evidencian que se ponen a cantar alguna canción ahí sobre se fue y no volvió nunca más, etcétera, cuando sabemos que quien se fue y no volvió nunca más es su líder, ¿no? Pero más allá de eso, luego se vota la otra moción que tampoco tiene la aprobación, y luego la moción de Alejandro Jaramillo, donde piden o exhortan que venga. Ellos conocen, y los asambleístas sabemos que los exhortos, esos son exhortos, y quedan ahí en el aire. Entonces, finalmente yo concluí con un tuit que puse ayer, Janet, y es sobre el hecho de que, ¿cómo es posible que un informe que no se aprueba, ni el de mayoría, ni el de minoría, es remitido a las autoridades competentes, entre comillas, como Fiscalía, UAFE, etcétera? Bueno, será para guardarlo en el cajón, pero yo quisiera que eso, independientemente de la reacción que las autoridades de control tengan frente a ese informe en específico que envía la Asamblea Nacional con todos los problemas y los cuestionamientos que hemos mencionado en esta entrevista, yo creo que sí sería bueno que haya de todas formas un análisis que deje todo en claro. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Como le digo, por el bien del país, por el bien de la estabilidad democrática, del futuro, no sé cómo le quieran poner, pero no podemos tener, digamos, un pensamiento de duda en la cabeza. Necesitamos concentrarnos en lo que necesitamos hacer para salir adelante y no tener dudas en la cabeza. Yo creo que lo que usted planteó de una comparecencia del señor Contralor a la Asamblea para explicar justamente cómo se dio este proceso durante este mes y medio, el dictamen que lo emitió, en qué condiciones, bajo qué premisas, etcétera, yo creo que eso podría aclarar a la ciudadanía, a la opinión pública y en general a los ecuatorianos sobre cómo se dio el proceso. Ese sería un tema. Y el otro tema, Janet, yo creo que quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a respetar los procesos parlamentarios. O sea, ¿cómo es posible que un informe que no se aprueba se remite a las autoridades y se les da plazo de 30 días a las autoridades para que reporten a la Asamblea el cumplimiento? Claro, ¿Con qué cara la Asamblea va a dar un seguimiento a ese informe si ni siquiera está aprobado, no existe legalmente? Volvemos ahí al inicio de esta entrevista, es sobre la calidad, el nivel de los asambleístas que no saben ni lo que hacen, o sea, no conocen los reglamentos, no conocen los alcances, y eso es realmente triste y lamentable, porque ustedes mismos, asambleístas, pierden la credibilidad, y eso es un golpe a la institución y es un golpe a la democracia. El golpear la credibilidad de la institución de la Asamblea Nacional es un golpe a la democracia, ya entiéndanlo, y pongan ya los pies sobre la tierra para empezar a hacer bien las cosas. Empezar, son 6 meses, ya es tan tarde, pero bueno, aunque sea tarde, pero empiecen a hacerlo. Quisiera terminar esta entrevista con una decisión que se tomó anoche y quisiera tener su visión sobre la destitución del superintendente de compañías, a quien acusaron de no haber hecho lo correcto en el tema de ISPUL, no haber prevenido digamos, el cuestionamiento de ese dinero que no, realmente yo no quiero decir que está perdido, porque yo he investigado y ese dinero no está perdido. Sí, ese dinero está en unos bonos que hay que aclarar cómo poder recuperarlos, hay que encontrar una forma de poder recuperarlos y que vuelvan a las arcas de la institución. Pero a las familias de los policías. A las familias de los policías, es decir, pero este limbo en el que está en un limbo en el que el superintendente no ha hecho mayor cosa. Pero ¿cómo lo ve usted? Mire, Janet, yo creo que en este juicio político saltaron temas mucho más graves incluso que el incumplimiento de funciones de Víctor Anchundia. Hoy Víctor Anchundia ya no superintendente de compañías. ¿Por qué? Porque el señor tenía la atribución o la obligación de velar por el buen funcionamiento de las instituciones que él supervisa, como son casas de valores, compañías, etcétera. ¿Y qué pasó durante la administración de Víctor Anchundia? Él levantó
la intervención que existía a Ecuagran para que siga emitiendo nuevas obligaciones cuando los bonos, las obligaciones que estaba emitiendo Ecuagran estaban en default. Entonces, ahí está clarísimo y evidenciado el incumplimiento de funciones y por eso recomendamos la destitución y el señor ya no es más superintendente de compañías. Pero eso va mucho más allá, como usted dice, Janet, porque ahí hay otras autoridades que estuvieron en funciones cuando hubo el desfalco del ISPOL, como por ejemplo la señora Suad Mansur. Y muchas compañías privadas, de Ecuagran, Delcorp, etcétera, algunas compañías que están involucradas en el tema. Mire, llevamos ya adelante 4 juicios políticos y nunca he recibido como asambleísta tantas llamadas de personas privadas, llamemos así, ¿no?, de instituciones públicas, como he recibido en estos momentos y yo no las he atendido porque yo llevo adelante los juicios políticos con objetividad, ¿ya? Pero es lamentable ver cómo tantas empresas, ciudadanos, empresarios están involucrados en este tema. Este ya no es un tema solamente de funcionarios públicos. Por eso es que cuando ataca la ciudadanía o la sociedad civil a los funcionarios públicos, yo doy la razón porque yo hasta mayo fui una ciudadana más, nunca estuve metida en la política. Pero ahora que estoy del otro lado también digo, mire, para bailar se necesitan 2. Y en este caso hubo muchas empresas privadas involucradas. Yo estoy de acuerdo con usted, nosotros en la Comisión de Fiscalización tenemos abierto un expediente sobre el caso ISPOL. Va a arrancar en los próximos días porque es algo que queda en el aire, que la justicia lo está resolviendo en su momento, pero para nosotros es importante como fiscalización también seguir avanzando y aportando también a la fiscalía, ¿no? A ver, ahí hay algunos temas en donde el superintendente, yo coincido en que no ha actuado de manera diligente, es lo mínimo que puedo decir, pero ahí hay un tema con el DECEVALE, por ejemplo, que es una de las empresas o instituciones que en este momento que no actuó de manera correcta, que no estuvo ceñida a la ley, que se aprovechó de la falta de control y que ha dejado en el aire, digamos, dejó emproblemado al ISPOL, pero también ha dejado en el aire a muchísimas empresas que de buena fe compraron bonos del Estado y los pusieron en manos del DECEVALE, porque así era como decían que tenían que hacer. La desmaterialización. Y ahora esas personas no pueden recuperar sus bonos. Entonces, ahí hay un problema grande, un perjuicio que puede ser multimillonario, que puede llevar a la quiebra a muchísimas empresas sin haber hecho nada, sin no cumplir con la ley. ¿Qué hacer con el DECEVALE, por ejemplo? Así es. Y el DECEVALE, ni la superintendencia ni la asamblea está respondiendo ahí. Por supuesto, el DECEVALE ahí sí es un organismo también que debe responder a la Asamblea Nacional, porque las empresas privadas, digamos, ya tendrán que responder a la justicia. Y en ese sentido, en este expediente del ISPOL que hemos abierto, porque nosotros no podíamos, digamos, seguir un juicio político al representante del DECEVALE, sino en este caso es al superintendente, está incluido ya la responsabilidad de un capítulo por el tema del DECEVALE y que también hizo en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas también por la supervisión del sistema y la emisión de los bonos, ¿no? Yo creo que este es un capítulo que no se queda aquí, o sea, este es simplemente la puntita del iceberg de lo que ocurrió hace pocos meses con la gestión de Anchundia, pero todo lo que está detrás y los dineros de las familias de los policías, yo creo que deben recuperarse y en eso estamos trabajando de la mano con la Fiscal General del Estado, ¿no? Último punto y tema polémico, pero digamos, desde algún lugar del mundo grita de distintas maneras Cherres diciendo que quiere plantear una solución al tema. ¿No debería ser escuchado? A pesar de lo polémico que puede ser, pero finalmente él es el que sabe el teje y maneje de lo que se hizo con los bonos del ISPOL y con los bonos del resto de personas, del resto de instituciones y empresas privadas. ¿No vale la pena que una comisión de fiscalización que tiene la obligación de escuchar a todos pueda escuchar y saber qué es lo que tiene que decir? Totalmente, Yanes. Si nosotros hemos escuchado en la Comisión de Fiscalización al señor Luis Eduardo Sánchez Llanes, socio de Alex Saab, hoy detenido por la justicia norteamericana, ¿cómo no vamos a escuchar a Jorge Cherres desde México? Por supuesto que lo vamos a recibir, si es que él quiere ser recibido en la comisión, lo vamos a recibir, lo vamos a entrevistar y qué mejor que también comparezca la señora Fiscal General del Estado para que sepa un poco cómo desarmar este entramado judicial y poder apoyar también a los señores policías que necesitan ser resueltos sobre sus fondos, ¿no? Me quedo con eso. Gracias, Encantada. Belén, por estar esta mañana con nosotros. En unos segundos vamos a conversar con Anita Galarza. Ella también fue asambleísta de Creo y fue destituida ilegalmente en su momento, acusada de diezmera por un asistente que se prestó para jugarle a las mafias que están entre la política y la corrupción para lograr los votos necesarios dentro de la Asamblea Nacional y destituirla ilegalmente. La justicia le ha dado a ella ahora la razón. Vamos a conversar con ella en segundos.